Abramos la Biblia, hermanos, para leer la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el libro de Éxodo. Busquemos el capítulo número 20. Los días miércoles estamos estudiando el libro de Éxodo, un estudio que llevamos versículo a versículo y ahora corresponde continuar en el capítulo número 20. Leamos entonces Éxodo capítulo 20, el versículo número 3 nos dice: no tengas otros dioses además de mí. Solamente eso leemos. Pueden sentarse, por favor. Si usted estuvo en la última oportunidad, recordará que este versículo ya lo habíamos leído. Es el versículo que presenta el primero de lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos, pero que la Biblia le llama las 10 palabras. Bueno, en todo caso, este sería el primero de los mandamientos o de las palabras, dependiendo cómo queramos llamarle. Ahora, no voy a explicar, hermanos, de nuevo lo que ya habíamos tocado en la primera parte. Y cuando digo la primera parte me refiero a la enseñanza que tuvimos anteriormente en este tema de el primer mandamiento. Lo que quiero es, sobre la base que ya vimos, tener una serie de reflexiones que creo que son importantes porque nos van a permitir comprender mejor el Evangelio y entender cómo este mandamiento debemos llevarlo a la práctica. O sea, qué métodos, qué recursos debemos utilizar para hacer realidad el hecho de que no debemos tener otros dioses aparte del Señor. Recordará que Israel había habitado por un poco más de 400 años en Egipto, y ellos prácticamente tenían conocimiento de Dios, pero como una herencia que había venido de padres a hijos a través de historias que se contaban acerca de Abraham, Isaac, Jacob, José mismo, que era quien les había invitado a ir a Egipto donde vivían. Pero realmente ellos no tenían mayor conocimiento de Dios. Y Dios envía a Moisés y se produce todo el proceso de liberación que hemos venido estudiando en los capítulos anteriores, hasta que hoy se encuentran en el monte Sinaí, y donde el Señor ha descendido y les está entregando precisamente estos 10 mandamientos. Es decir, que hasta hoy Israel está conociendo cómo es Dios. Y resulta que este Dios es totalmente diferente a los dioses que ellos conocían. Y no solamente que ellos conocían, sino que habían sido conocidos por todas las culturas hasta ese momento. Porque cada pueblo tenía uno o varios dioses, pero todos estos dioses se podían ver, porque para ellos un dios podía ser un árbol, podía ser un río, podía ser un animal, podía ser una piedra, podía ser el mar, podría ser el viento, en fin,
Pero todas estas cosas que he mencionado, no solo las podemos ver, sino que también las podemos tocar y palpar. Esa era la idea que ellos tenían, que Dios era una cosa o un animal que había tomado su encarnación, diríamos, como ese objeto. Pero resulta que ahora el Dios de Israel se les está manifestando, y como más adelante lo vamos a ver, el Señor les dirá que cuando Él descendió en el monte Sinaí para revelarse a ellos, les dice: ninguna imagen vieron, porque resulta que Dios es espíritu, y como Él es espíritu, entonces Él no tiene una figura, además que no puede ser visto y tampoco puede ser tocado. Entonces lo primero que Dios está enseñando es que Él no es un árbol, Él no es una piedra, Él no es un río, Él no es un mar, sino que Él está por arriba de todas esas cosas que son parte de la creación, y por lo tanto Él es diferente a todos los demás dioses. Es decir, que algunos pensadores, y cuando hablo de pensadores me refiero a filósofos, antropólogos, sociólogos, ven la revelación de Dios, que claro, ellos no lo ven de manera sobrenatural, ellos creen que fue una elaboración humana, pero en todo caso ellos lo ven como un avance en la humanidad, porque ahora, dicen ellos, ya Dios ya no es un objeto, sino que ahora Dios es una idea, es un concepto que han elaborado. Y ellos dicen: eso es un progreso en la capacidad del ser humano de poder conceptuar a un Dios. Eso, como le digo, desde el punto de vista de los académicos. Entonces, resulta que este Dios de Israel es diferente a todos los demás dioses, porque no está limitado a una cosa u objeto. Él está por arriba de todas las cosas. Pero hay otra característica más que tenía este Dios de Israel, y es que Él se presenta como un Dios que demanda exclusividad. Todos los dioses no eran dioses que demandaran exclusividad, y por eso es que una persona podía tener varios dioses y no había ningún problema, porque era así como que mientras más dioses alguien sirviera, más asegurado estaba. Y también porque si ellos consideraban que un dios era, por ejemplo, un río, como en el caso de los egipcios, que pensaban que el río Nilo era un dios, pero también los egipcios pensaban que, por ejemplo, las moscas o las ranas también eran dioses. Pero no había contradicción. Un egipcio podía adorar al Nilo y podía adorar a las ranas al mismo tiempo. Eran dioses que no se peleaban entre ellos. Pero ahora resulta que el Dios de Israel es alguien que está pidiendo exclusividad. Y Él lo dice, y de eso trata precisamente el primer mandamiento: no tengas otros dioses además de mí. Es decir, Él está diciendo que si le vamos a adorar a Él, tiene que ser a Él solamente. Y de eso hablamos en la última ocasión, cuando recordará que hablamos del tema de la idolatría y cómo la idolatría puede manifestarse de diversas maneras. Y también eso a usted le lleva a entender
¿por qué hay ciertos pasajes de la Biblia donde usted puede notar cómo para las otras naciones que no fuera Israel, el tener varios dioses no era un problema? Allá en el libro primero de Samuel, ¿se recuerda usted cuando los filisteos capturan el arca del pacto, o sea que representaba la presencia del Dios de Israel? Hay una guerra, los filisteos derrotan a Israel y les arrebatan el arca. Pero ¿qué hacen ellos cuando tienen el arca del Señor? Dice el libro primero de Samuel que la llevan y la colocan en el templo de Dagón, que era un dios, entre otros, que los filisteos tenían. Pero note, para ellos no hay ningún problema que esté ahí la imagen de Dagón y poner al lado el arca del Dios de Israel. No le ven problema, porque le digo, para ellos los dioses podían ser varios y no había por qué escoger entre uno y otro. Pero como Dios ha dicho que Él, su gloria no la comparte con nadie, ya sabe lo que pasó. Dejaron ahí en el templo de Dagón el arca de Dios, cerraron la puerta, pasó la noche y al día siguiente que llegaron, encontraron que la estatua de Dagón estaba en la tierra delante del arca del Señor. Y dijeron que qué raro que se cayó el muñeco este, ¿no? Y lo volvieron a levantar. Y la segunda noche pasa y llegan al día siguiente, y cuando abren las puertas, no solamente estaba otra vez la imagen de Dagón en el suelo delante del arca del Señor, sino que además le habían cortado las dos manos. Ese era el Señor que estaba demostrando que Él no comparte su gloria con nadie, ¿no? Pero lo que yo le quería indicar es que para el filisteo no había problema de tener a Dagón y tener el arca del Dios de Israel en el mismo templo. Dios tiene esa otra característica, y es que Él demanda una fidelidad ante Él. Obviamente, cuando Él en el primer mandamiento dice: no tengas otros dioses además de mí, lo que Él está haciendo es rechazar a cualquier otro Dios que no sea Él. O sea, no solamente es que pide un servicio exclusivo de quienes creen en Él, sino que al mismo tiempo es una descalificación de todos los demás dioses. Y ese precisamente fue el problema que enfrentaron los primeros cristianos dentro del imperio romano. Aquí ya saltamos del Antiguo al Nuevo Testamento. Bueno, aún después del Nuevo Testamento, porque las persecuciones fueron después. Y la razón por la cual Roma perseguía a los cristianos era porque ellos se negaban a reconocer a los demás dioses. Roma tenía una política que era la que ellos llamaban la Pax Romana o paz romana. Pero ¿en qué consistía la Pax Romana? Era una política en la cual ellos, al menos era el discurso, ¿verdad?, que donde el imperio estuviera, cesaban los conflictos, cesaba la guerra, venía el progreso, porque los romanos comenzaban a construir acueductos, carreteras, y lo hacían no porque fueran buena gente con los pueblos conquistados. Los acueductos eran para que hubiera irrigación y hubiera más producción, y los caminos eran para llevarse toda esa riqueza a Roma, ¿no? Desde allí viene la frase que usted ha escuchado alguna vez: todos los caminos llevan a Roma, porque así era. Las carreteras y los caminos en todo lo que era el imperio romano tenía como objeto llegar a Roma, porque allá es donde iban todas las riquezas.
Nadie iba a hacer una carretera para conectar Éfeso con Corinto, o para que la gente que vivía en Jerusalén pudiera ir a Alejandría. No, eso no les importaba. Lo que les importaba era que hubiera rutas seguras y rápidas para llevar las riquezas de los países a Roma. Entonces, eso era verdad, que todos los caminos iban a Roma. Si usted quería ir a Roma, agarre el camino que quiera. Todos le llevaban a Roma. Y dentro de esa política, lo que los romanos menos querían, lo que ellos querían era la riqueza de los pueblos. Pero por lo demás querían que los pueblos estuvieran lo más tranquilos. Y ellos sabían que un tema muy delicado era el tema de la religión. Entonces, ¿qué hacían ellos? No tocaban el tema de la religión y respetaban todas las religiones que habían. Por eso es que ellos no tenían problemas en que todos los dioses y diosas de los pueblos que ellos encontraban los tomaban como propios. Y por eso es que los nombres que los dioses paganos tenían, lo más que hacían los romanos era que le cambiaban nombre y los adoraban de esa manera. Por ejemplo, en Éfeso era muy fuerte el culto a Artemisa. Artemisa era la diosa de la fertilidad de los griegos. Entonces, cuando los romanos conquistan Éfeso, adoptan el culto a Artemisa. Lo único que los romanos le dan un nombre en su idioma, que era el latín, y comienzan a darle el nombre de Diana. Entonces, así es como los romanos la conocían, como Diana, pero era la misma Artemisa. Pero vea, ellos no llegaron diciendo: vamos a destruir el culto a Artemisa y vamos a acabar con esto para establecer el culto de nuestro Dios. No, sino que simplemente iban añadiendo y añadiendo dioses y diosas en la medida que iban conquistando. Llegaron a Israel, y aquí, ¿cuál es la religión? Aquí somos judíos. ¿Y cuál es la imagen de su Dios? No, nuestro Dios no tiene imagen. Bueno, simpático, está bueno. Y entonces, ¿cómo es que ustedes lo adoran aquí en este templo? Bueno, entonces les vamos a respetar a su Dios. Por eso es que el judaísmo era una religión aceptada por los romanos, y no había persecución. Nunca hubo persecución contra el judaísmo o judíos. Pero ¿cuál era el problema con los cristianos? Que los cristianos, recuerde que la iglesia nació siendo judía. Tuvieron que pasar como 20 años para que los primeros gentiles comenzaran a ser recibidos dentro de la iglesia. Entonces, toda la iglesia hoy que nosotros llamamos cristiana era judía. Ellos heredaron ese monoteísmo, y eso significaba que para ellos solo había un único Dios. ¿De qué ocurría? Que dentro de el Imperio Romano, los cristianos eran los únicos que no aceptaban adorar a otro Dios que no fuera el Dios de Israel. Y por eso, vea qué curioso. Esa es la razón por la cual los romanos a los cristianos los llamaban ateos, porque rechazaban a todos los dioses. Y le decía: pero mire, aquí está Diana. No, Diana no es Dios, ese es un ídolo. Pero mire, aquí está Júpiter. No, Júpiter no existe, es un ídolo. Bueno, pero aquí está Mercurio. No, tampoco. Y había tantas deidades, pero los cristianos los rechazaban a todos y solo servían a un Dios que, para colmo, no tenía imagen, no tenía figura, no tenía estatua, no tenía ídolo. Los judíos por lo menos tenían el templo. Los cristianos ni templos tenían. Entonces, ¿cuál era el Dios de ellos? Como no les veían ninguno, por eso fue que les pusieron ateos. Y por eso eran perseguidos, porque
ellos rechazaban la política de la paz romana, de aceptar a todos los dioses. Pero los romanos no solo aceptaban todos los dioses que los pueblos tenían, ellos tenían sus propios dioses también. Y por ejemplo, ellos comenzaron haciendo dioses a los emperadores que iban muriendo, pero más adelante también comenzaron a reconocer como dioses a los emperadores que estaban vivos, y les ofrecían sacrificios y oraciones, y habían altares para los emperadores. Pero los romanos además consideraban que, por ejemplo, Roma era una diosa, y por eso usted puede ver en libros, enciclopedias, que había una diosa que se llamaba Roma, que era para ellos la ciudad de Roma, que la veían tan excelsa porque tenía todas las riquezas de todo lo que era el imperio, que la habían deificado, era una diosa. Pero todo eso los cristianos lo rechazaban. Entonces, eso fue lo que llevó a la persecución. Entonces, esto, hermano, nos viene a colocar en la siguiente situación. Sucede que en el planeta en el cual vivimos no solamente existe el cristianismo. Usted sabe que hay otras religiones en el planeta. Están los hinduistas, los budistas, están los musulmanes, y hay otras religiones como el confucianismo. Hay algunas religiones que son de tipo espiritualistas, como en África, por ejemplo, existe mucho culto a los árboles, a las cuevas, cosas así de ese tipo. Animismo se llama eso. Entonces, sucede que hay un montón de confesiones, religiones, dioses y diosas en el mundo hoy en día. Nosotros, hermanos, en nuestro país no tenemos mayor problema, porque, bueno, arriba del 90% de la población salvadoreña se confiesa ser cristiana, hablando pues como, o entendiendo cristianismo como en su concepto más amplio, ¿verdad? O sea, no solo evangélicos, sino que católicos también. Entendiéndolo así, arriba del 90% de los salvadoreños somos miembros de una confesión de base cristiana. Hay en nuestro país musulmanes, hay en nuestro país budistas, pero son comunidades tan pequeñas que para nosotros eso no es un problema. En otros países, en otras culturas, sí es un problema, porque son grupos, siempre minorías, pero bastante representativas. Entonces, el punto es este: ¿cuál debe ser nuestra relación con las personas que tienen otros dioses o que tienen otra religión? Sobre todo porque nuestro Dios está diciendo que Él es el único Dios, y su primer mandamiento es: no tengas otros dioses además de mí. Esto significa que todos los demás no son otros dioses. Pero vea, eso hay que entenderlo. Aquí en nuestro país, vuelvo a repetirle, no hay ningún problema. Si yo digo en este momento Alá, que es el Dios del Islam o musulmanes, yo digo Alá no existe, no es Dios, y Mahoma, él no fue un profeta real. Si yo digo eso aquí en mi país, nadie me va a decir nada. Pero decir esto en otro país es un serio problema, porque usted está atacando la sensibilidad de otras personas que creen de otra manera.
De quien no está dentro de ese contexto, porque esa persona incluso pudiera ser acusada legalmente de ser intolerante. Pero la gente que no comprende eso es cuando interpreta mal por qué en algunos lugares se hace diferente. Pero volviendo a nuestro país, muchas veces, hermanos, esto de tener al único Dios verdadero ha servido para que las personas tengan un concepto de superioridad. Y esta superioridad les vuelve agresivos hacia los demás. Le pongo un ejemplo. Fue después de la reforma en realidad. Durante el proceso de la reforma, hace 500 años allá en Europa, se desató un movimiento que era reformado, es decir, que había surgido después de la reforma, y ellos recibían el nombre de iconoclastas. Iconoclasta lo que significa es que destruye un icono, y un icono puede ser una imagen, normalmente es una imagen, y eso era exactamente lo que hacían los iconoclastas. Ellos decían: Dios prohíbe, ya lo vamos a ver en el segundo mandamiento, el culto a las imágenes. Entonces, ellos lo que hacían era que entraban en las iglesias católicas y por la fuerza comenzaban a destruir todas las imágenes. Llevaban su martillo, sus sierras y asaltaban violentamente las iglesias católicas romanas, destruían y hacían pedazos los ídolos. Ellos creían que con eso estaban honrando a su Dios, que es el único verdadero. Por lo tanto, esos eran ídolos y por lo tanto no eran dioses. Y ellos pensaban que al hacer eso lo que estaban haciendo era la voluntad de Dios. Pero ¿usted qué piensa? ¿Usted cree que esas acciones llevaron a que católicos romanos llegaran a la conversión y al evangelio? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, ¿es eso lo que Dios nos pide cuando Él dice: no tengas otros dioses? Lo que nos está pidiendo es que seamos violentos con los que tienen otro Dios u otra confesión u otra religión. ¿Es eso lo que nos está pidiendo? Porque está probado, hermanos, que gran parte de las guerras que se han producido en la cultura occidental han sido por motivos religiosos. Después de la reforma en Europa se produjo lo que se conoce como la guerra de los 100 años, porque fueron guerras entre los países. ¿Por qué? Porque cada uno, Europa quedó dividida entre países protestantes y países de confesión católica. Entre ellos tuvieron guerras, diversas guerras, pero ese periodo de guerras sin cesar duró 100 años. Hasta que después de 100 años, los europeos, tanto protestantes como católicos, dijeron: ¿qué sentido tiene que estemos en esta carnicería, que nos estemos matando? Entonces convocaron a un acuerdo y ambas partes lo aceptaron. Me parece que, si mal no recuerdo, se llamó los acuerdos de Nantes, porque así fue la ciudad donde se firmaron. Pero esto lo que establecía era que cada nación quedaba en libertad de tener su propia confesión y que no iban a ser molestados. Es decir, el protestante, la nación protestante, iba a respetar
la nación que decidía ser siendo católica, y las naciones que seguían siendo católicas iban a respetar a las que se habían vuelto protestantes. Así es como Europa, bueno, hasta hoy en día sigue siendo así, ¿no? Que la parte norte de Europa son los países predominantemente protestantes, y la parte sur, España, Francia, Italia, Grecia, son predominantemente católicas, gracias al Tratado de Nantes. Pero eso permitió que se acabara la guerra. Pero yo le pregunto, en esos 100 años de guerras, ¿cuántas personas murieron? Y no solo del lado católico, del lado protestante también. Pero yo le pregunto, ¿eso es lo que Dios quería cuando Él dijo: no tengas otros dioses además de mí? Es lo que quería, que los que creían en Él fueran a cortarle la cabeza a los que pensaban de otra manera. Y mientras esa guerra de los 100 años, como se le llama, se estaba dando en Europa, los europeos andaban acá en nuestras tierras bajo la misma idea, cometiendo la más grande matanza de seres humanos que se ha producido en toda la historia y que conocemos como la conquista de nuestro continente americano. Se considera que alrededor de 30 millones de indígenas fueron asesinados de manera directa por la esclavitud o por enfermedades que los europeos trajeron. Pero ¿por qué mataban? Porque para ellos los indígenas tenían otros dioses, y es cierto, ellos tenían sus propias deidades. Recuerde que en la escuelita nos enseñaban que adoraban al sol, a la luna, a Tonatiuh, ¿verdad? Era el nombre que ellos le daban. Cuando vinieron los europeos, que eran cristianos piadosos, tan piadosos que le cortaron la cabeza a cualquier indígena y cometieron atropellos, violaron a las mujeres, es decir, a nuestras madres. Nosotros los ladinos somos producto de una violación, ¿no? Que nuestro padre europeo violó a una indígena y de ahí nacimos nosotros, ¿no? Nosotros no somos descendientes de indígenas, o sea, hay indígenas obviamente en nuestro país, ¿no? Pero la mayoría somos ladinos, es decir, que somos una mezcla de sangres. Pero nunca era el indígena el que violaba o se podía casar con un europeo, con una europea, no podía. Pero el europeo se daba el lujo de tener colección de 7, 8, 10, 14, 18 mujeres indígenas para él, y que para tener a esa mujer, si era casada, mataba a su esposo y la agarraba. O si era una joven, mataba a los padres y la agarraba. Así fue de piadosa la evangelización en nuestro continente. ¿Es eso lo que Dios quería cuando Él dijo: no tengas otros dioses además de mí? Y uno podría decir: bueno, pero eso fue hace mucho tiempo atrás. Pero no, tal vez usted recuerda cuando en Irlanda las grandes matanzas que se dieron, y le estoy hablando de hace pocos años, entre protestantes y católicos, matándose entre ellos. Porque Irlanda es un país que nunca terminó por definirse si era protestante o si era católico, pero entre ellos matándose. Y si usted quiere venirse más recientemente, no era eso lo que el anterior presidente de los Estados Unidos, el presidente Bush, decía cuando
hizo sus ataques a Irak y Afganistán, que eran los defensores de la fe. Y hasta en librerías evangélicas usted puede encontrar libros que hablan de la fe, dice, del presidente Bush, que habla que era como un llamado divino que él le había dado. ¿A qué? A matar miles. O sea, porque solo en la ocupación a Irak, que continúa, pero hasta hace unos años llevaban ya 30,000 muertos por la invasión a Afganistán. Muertos iraquíes. ¿Es eso lo que Dios quería cuando dijo: no tendrás otros dioses además de mí? Pero vea que nosotros somos muy agresivos, porque nosotros vivimos en un país de culturas violentas y tendemos a ser agresivos, y eso lo trasladamos también al campo de la fe. Por eso es que tal vez usted ha oído que dice: mejor no hablemos ni de política ni de religión, porque vamos a terminar quebrándonos los dientes, ¿no? Y hay gente que está bien, dice: no hablemos de eso, porque esos dos temas encienden las pasiones. Pero la religión, porque hoy hay mucha gente apática a los temas políticos. No, a mí no me importa, yo no soy de nada. Pero en el campo religioso muy poca gente dice: yo no soy nada, ¿no? O sea, las personas se apasionan. Pero fíjese, aún nosotros nos volvemos intolerantes. No le estoy diciendo con musulmanes, con budistas. Nos volvemos intolerantes hasta con otros cristianos. Y no estoy hablando ni siquiera de católicos romanos, estoy hablando de otros evangélicos. Porque somos de la idea, no solamente que yo tengo el único Dios verdadero, pero lo tengo solo yo y mi iglesia, y los demás no. Entonces, ¿qué ocurre? Comenzamos a descalificarnos entre evangélicos. Eso ha cambiado bastante, hermanos, porque yo llegué al evangelio cuando el Señor me llamó a la mitad de la década de los 70, exactamente en el año 75. Era terrible la guerra en esa época entre evangélicos. Hoy no, hoy ha cambiado bastante, pero todavía. Entonces, rápido las personas muestran un odio. Eso es odio, hermano. Simplemente porque un evangélico concibe el evangelio a su manera, con sus matices. Es que la iglesia no es uniforme, nunca fue uniforme. Ni la iglesia en el libro de los Hechos. La iglesia en el libro de los Hechos, y la confirman las epístolas, usted puede ver que era una iglesia que tenía variedad de expresiones, y todos eran seguidores de Jesús, todos eran creyentes. Los famosos judaizantes a los cuales Pablo tanto insistía que eran anatemas, eran los cristianos de Jerusalén. Esa era la que llamamos la iglesia de los apóstoles, ni siquiera primitiva, ¿no? De los apóstoles. Entonces, la iglesia siempre fue variada. Entonces, si usted lo que quiere es que todas las iglesias sean así como la suya, primero estás esperando y soñando algo que simplemente no puede ser. Pero bien, es algo que usted puede llegar a entenderlo. Pero lo peor sería que usted tomara actitudes agresivas ante eso, porque es lo que algunas gentes hacen. Personas que se van del país y ya no pueden venir aquí a la iglesia, van allá a otras iglesias que lo hacen de otra manera, tienen otra costumbre, que cuando cantan de pie. Van y se pelean con el pastor y le dicen: mire, no sea carnal, hay que cantar sentados. Entonces comienzan a discutir y se vuelven agresivos.
Y hay gente que se comunica conmigo y me dice: mire, ¿cómo hago para que este hombre entienda? O me divido y me llevo a la gente. Esa agresividad, ese odio, esa falta de amor, es lo que Dios quería cuando Él dijo: no tengas otros dioses además de mí. Lógicamente que no, porque cuando no podemos practicar el amor con las personas, no solo con los que creen igual que nosotros. Así que mire, nadie puede ser misionero entre los musulmanes si no ama a los musulmanes. Tiene que amarlos. La misión es solo un producto del amor. Si no hay amor, sino que lo que hay es rechazo, condenación, o decir son del diablo, tienen pacto con Satanás, adoran a Satanás, eso lleva a violencia, agresividad. Entonces, ¿cómo debemos manejar este tema? Jesús nos da un ejemplo, porque en una ocasión Jesús platicó con una persona que no era de su fe. Jesús no solo habló con judíos, al menos en una ocasión habló con una persona que tenía otra religión. Bueno, hubo varios encuentros, pero me estoy refiriendo a uno en particular, que es cuando se encuentra con la mujer samaritana. Ellos tenían otra religión, otro lugar de adoración. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo: mujer loca, 6 maridos tenés, ¿ya viste lo que tu Dios te hace? ¿Ya viste lo que te pasa por andar adorando en el monte? Esa no es la sana doctrina, tenés que hacer como yo digo. ¿Eso hizo Jesús? Claro que no. Él ni siquiera mencionó diferencias religiosas. Jesús se fue a lo esencial, y esa es la lección, hermanos, que nosotros debemos irnos a los principios, a lo que verdaderamente importa a Dios. Quien sacó el tema de las diferencias fue la mujer. Fue la mujer la que le dijo: mira, tú eres judío, yo soy samaritana, religiones diferentes. Y ustedes, le dice la mujer, dicen que hay que adorar en el templo, pero mi religión dice que no es en el templo, que es en el monte donde hay que adorar. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Se puso a pelear por la manera como había que adorar a Dios? No, se fue a los principios y le dijo: mujer, créeme que Dios es espíritu, y aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, tales adoradores son los que Dios busca, y esa hora ha llegado ya, le dijo. El Señor dejó de lado la discusión. Dijo: es que eso no es importante, le dijo, porque no es ni en el templo ni en el monte, es con sinceridad que hay que adorar a Dios. Y entonces la guió por el camino. ¿Qué produjo eso? La conversión, no solo de la samaritana, sino que de los samaritanos. Esos mismos samaritanos donde después llegó Felipe a predicar, y hubo un gran avivamiento y el Espíritu Santo se derramó. Y allí en Samaria donde surgieron lo que hoy nosotros llamamos las comunidades juaninas, que son las que redactaron el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Fueron esas las iglesias que surgieron en Samaria, que si usted ve el libro de los Hechos ni las menciona Lucas, porque Lucas era de la línea de Pablo, otra línea. Entonces vea, uno no tiene que irse, hermanos, a los detalles. Y por eso es que yo le he dicho otras veces que algunos hacen como tema de honor, por ejemplo, descalificar a María ante un católico, ¿no? Ese es un error. Ahí vienen, hermano, ¿dónde está el pasaje de la Biblia que dice que María tuvo otros hijos e hijas? Ni ellos saben, por eso andan preguntando. Y yo siempre digo: mire, lo importante no es si María tuvo más
o no hijos. O sea, sí hay pasajes de la Biblia que no solo dice que tuvo hijos e hijas, dicen los nombres de los hijos que tuvo María. Pero ese no es el punto. Lo importante es que María tuvo a Jesús y Él es el Salvador y en Él es que hay que creer. Entonces, no hay que ponerse a pelear por si es en el monte o en el templo, por si tuvo o no tuvo hijos. Si un católico viene y dice, no, mire, María fue virgen eternamente, como dice el dogma católico, está bien, dígale usted. Pero ¿verdad que usted cree que María es la madre de Jesús? Ah, por supuesto, pues de ese Jesús le vengo a hablar yo. Y de eso háblele, de los principios. Eso es lo que Jesús dijo. Mujer, no es ni en el templo, ni en el monte, sino que los que adoran a Dios deben adorarle en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios busca. Y Dios lo que busca es que crean en su Hijo Jesucristo. Que si María tuvo o no tuvo más hijos, eso, ¿para qué lo va a sacar? Solo va a estropear lo que sería el evangelio que usted está presentando a esa persona. Porque si usted le puede decir, no, María es pagana y es la reina del cielo de la antigüedad, y los que adoran a María están adorando a Satanás. Ese es el camino. A nosotros nos encanta eso, ¿verdad? Porque somos agresivos y estamos bien lejos del mandamiento del amor. Entonces, debemos nosotros ese mandamiento. No tendrás otros dioses. ¿Qué significa? En primer lugar, ¿a quién se le está dando el mandamiento? ¿A quién le estaba dando Dios ese mandamiento? ¿A los egipcios? ¿A los moabitas? ¿A los amorreos? No le digo a los filisteos porque en esa época no existían todavía. Se lo está dando a los que creen en Él, a su pueblo. Entonces, ¿quién es el que no debe tener otros dioses? Nosotros. Que esa fue la enseñanza de la última ocasión. Que no debemos tener ídolos. Entonces, ¿qué es lo primero? No es convencer a la otra gente que no hay otros dioses. Lo primero es que ellos sean pueblo de Dios. Y cuando sean pueblo de Dios van a leer la palabra y ahí van a encontrar que dice, no tengas otros dioses además de mí. Nosotros debemos ganar a las personas con el amor. Porque sabe, las personas no pueden ver a Dios. El incrédulo no puede ver a Dios. El incrédulo no puede escuchar a Dios. ¿Cómo hace Dios para revelarse a esas personas? Dios lo que quiere es que el incrédulo lo vea a Él en usted. Y quiere que los incrédulos escuchen a Él en sus palabras. ¿Cuánto muestra usted a Dios en su vida? Ese es el punto. Es que ese que se va por la agresividad, que se va por la violencia, que se va por el insulto, que se va por el odio, y que tratan así con desprecio a los demás y los insultan y todo eso, allí están mostrando que están lejos, muy lejos del Dios que supuestamente están anunciando o defendiendo. Porque este Dios, el único Dios que existe, dice que es amor. Nosotros debemos mostrar en nuestros hechos que las personas puedan ver a Dios. Que cuando hablamos, las personas puedan escuchar en lo que hablamos a Dios. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Haciendo lo que Jesús hizo. Ahí estaba una mujer de otra religión. ¿Y qué hizo él? Digo, no, yo no me meto con paganas. Bueno, a los samaritanos los consideraban peores que paganos todavía. Pero Jesús, ¿qué hizo? ¿La evitó? No,
directamente fue. Y él inició y le dijo: mujer, dame de beber. Él inició el diálogo. Y la mujer lo primero que le saca es la religión. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me hablas a mí, que soy samaritana? Y Jesús dice: no sé, que yo no he venido a pelear cuestiones de religión. Y además tú ni sabes quién soy yo. Y si supieras quién fuera, no esperarías que yo te pida agua a ti. Tú me pedirías agua a mí y yo te daría un agua que, si bebes de ella, nunca más volverás a tener sed. Pero nótelo, nótelo. Jesús evita hablar de los temas que chocan, que chocaban entre samaritanos y judíos. Evita Jesús hablar de eso. Y se va a lo más importante: hay un agua que el que beba de ella no volverá a tener sed. Pero si usted llega insultando, descalificando, ofendiendo, tomando actitudes malcriadas, ¿usted cree que la gente va a desear esa agua que usted dice que tiene? Le dice: mire, yo mejor no bebo del agua que usted ha bebido, porque ya vi que usted está grave. Entonces debemos cumplir el mandamiento siendo modelos del amor, que las personas puedan ver en nosotros al único Dios verdadero en el cual decimos creer, y puedan escuchar en nuestras palabras un mensaje que de verdad es de amor, de esperanza, de paz. Y debemos comenzar con nuestros mismos hermanos evangélicos. Tienen diversas maneras de hacer las cosas. Ya le dije, la iglesia nunca fue uniforme. Entonces, lo que debemos ver es lo esencial. Que si cantan de pie, cosa de ellos. Que nosotros cantamos sentados, cosa de nosotros. Que unos aplauden cuando cantan, está bien. Otros no aplauden. ¿Es eso lo esencial? O sea, porque hay gente que se preocupa por eso, por el color de la pared, se preocupa por dónde se sientan las personas. Y es eso lo que realmente le interesa a Dios. Lo que le interesa es cómo reaccionamos ante esas diferencias. ¿Cómo reaccionamos ante aquellos que creen diferente? Y no debe ser con la agresividad, ni con la violencia, ni con el irrespeto. Debe ser con el amor. Porque cuando ellos crean, cuando ya sean creyentes, el Señor les mostrará y les dirá: no tendrás otros dioses aparte de mí. Pero deje que sea Él quien lo enseñe. ¿O no cree usted que Él está vivo y que Él puede enseñarle a cualquiera como le enseñó a usted? Pidámosle entonces a Él que nos ayude a ser sabios para ser verdaderos testigos de Dios. Porque usted es el representante, la representante de Dios en la tierra. Ya le dije, los incrédulos no pueden ver a Dios, no pueden oír a Dios, pero sí lo ven a usted. Y si le escuchan a usted. De lo que usted haga o diga depende que ellos se conviertan en creyentes o no. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero hacer una invitación. Si hay con nosotros personas que todavía no han creído en el Señor Jesús como Salvador, mas si usted ha escuchado y ha llegado a comprender que Dios es un Dios de amor y misericordia, es un Dios de paz, pero son los hombres los que toman mal, confunden lo que son los verdaderos valores y los verdaderos principios con cosas que realmente son irrelevantes. Entonces lo que necesitamos es tener un encuentro con el Dios verdadero. ¿Hay alguna persona que por primera vez quiere recibir al Hijo de Dios?
Yo le invito para que en el lugar donde está, usted se ponga en pie en señal que desea recibir al Hijo de Dios, y con gusto vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita creer en el Señor? Puede ponerse en pie para que oremos por usted. Muy bien, aquí adelante hay una persona, Dios lo bendiga. Alguien más que necesita pasar, puede ponerse en pie para que oremos por usted. Otra persona que necesita venir para creer en el buen Salvador, póngase en pie en el lugar donde está. Queremos orar por usted. Es su momento para que pueda acercarse. También quiero invitar, si hay hermanos, hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan volver, rededicar su vida al Señor, póngase en pie también. Tal vez usted confundió cómo eran las cosas, o siguió modelos equivocados, pero hoy es el momento para reconciliarse con Él y comenzar de nuevo la vida cristiana. ¿Hay alguna persona, algún hermano o hermana que se necesita reconciliar? Muy bien, aquí hay alguien más. Dios le bendiga, bienvenido. ¿Alguna otra persona que necesita pasar? Hoy es su momento. ¿Hay alguien más? O si hay alguna persona que es primera vez, yo le invito, póngase en pie y vamos a orar por usted. Voy a finalizar, hago la última invitación. Si hay alguien más que por primera vez necesita venir al Señor o necesita reconciliarse con Él, póngase en pie. Muy bien, aquí adelante hay un jovencito que viene, bienvenido. De este lado hay otro muchacho, bienvenido también. ¿Alguien más? Vamos a orar en este momento. Y a usted que nos ve por televisión también le invito para que pueda creer en el único Dios verdadero. Únase con nosotros en esta oración. Señor, te damos las gracias por estas personas que están aquí al frente, que vienen reconociendo su necesidad espiritual. Padre, yo quiero pedirte que en tu bondad les perdones y hagas de ellos nuevas criaturas. A las personas que están aquí, los que ven por la televisión, los que escuchan a través de las emisoras de radio, por todos aquellos medios que tú permitas que esta palabra llegue, cámbiales, bendíceles, haz de ellos hombres y mujeres transformados, y ayúdanos para que como hijos tuyos proclamemos que eres el único Dios verdadero, reflejándolo y hablando tus palabras, porque tú eres amor. Ayúdanos entonces para abandonar la ofensa y la agresividad, y ayúdanos como tú a modelar el amor y la misericordia. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.